nosotros, ¿cierto? No, pero ya se van a recuperar, ya. Por los últimos partidos ya le van a meter por 0. Muy bien. El sábado pasado estuvimos mirando un pequeño recorrido del pueblo de Israel. ¿Qué se ha subido? ¿El computador está conectado? No. Está una guitarra prendida. ¿Sí? ¿Sí está prendido? Ahí sí. Estábamos haciendo un recorrido con el pueblo de Israel y la situación que vivió en esa experiencia de Moisés bajando del monte Sinaí con la tabla de la ley y encontrando al pueblo completamente desenfrenado. Y veíamos la importancia de entender la necesidad de la presencia de Dios. Cómo Moisés habla con Dios y le dice, si a causa de los problemas del pueblo, si a causa de la dureza y el pecado del pueblo, tú no vas a ir con nosotros, entonces Moisés dice, yo tampoco quiero ir, si tu presencia no está conmigo. Y veíamos la importancia de la presencia de Dios en la vida personal, en la vida familiar. El pueblo ahora va a continuar su marcha. Pero ahora que va a continuar su marcha van a pasar algunas cosas bien interesantes y que tienen mucho que ver aún con nuestra propia vida en el día de hoy. En Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9, vamos a leer. El pueblo de Israel va a continuar su marcha hacia la tierra prometida. Y después de 40 años va a llegar allí. Ya están por entrar y comenzar a disfrutar de la promesa que por tan largo tiempo se les había dado. Son también los últimos días de Moisés con el pueblo de Israel. Y antes del pueblo entrar, Moisés va a tener una conversación muy seria con el pueblo de Israel. Es una conversación que va a definir la ruta que ellos van a tener que continuar si realmente quieren la bendición de Dios. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9, si ya lo encontró, vamos a leerlo juntos en voz alta. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro
nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una manera didáctica en que Moisés está diciendo al pueblo: esta es la manera en que la presencia de Dios debe estar en medio de nosotros. Debe estar inscrita no solamente en nosotros como personas, a través de los cintillos, a través de los adornos. También la presencia de Dios tiene que estar inscrita en los frontales de nuestra casa. Y cada día tú vas a recordar esas palabras y cada día tú las vas a repetir. ¿Por qué esta enseñanza tan insistente de Moisés? Cuando ya han pasado 40 años, el desierto ha terminado. ¿Por qué tanta insistencia de parte de él? Primero, Moisés ya sabe que ya no va a estar más con el pueblo, le queda muy poco para estar con el pueblo. Su responsabilidad en el liderazgo del pueblo de Israel está por terminar. Dios ya le avisaba que lo va a tomar antes de entrar a la tierra prometida. Hay algo que Moisés había aprendido en 40 años, y era que Israel era una historia continua de arrepentimiento y de rebelión. En esos 40 años, Moisés había aprendido que el pueblo que estuvo bajo su mando era una historia continua de meterse en problemas y de arrepentirse. Meterse en problemas y arrepentirse. Rebelión y arrepentimiento. Y frente a eso, una misericordia constante de Dios, que les había permitido llegar ya en la entrada misma de la tierra prometida. Ahora, esta historia de la rebeldía del pueblo de Israel es una historia que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento, partiendo con Abraham. Es decir, ¿hubo alguna vez un momento en que el pueblo de Israel mantuvo fidelidad con Dios? La respuesta es no. La única fidelidad que se mantuvo fue la de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, o la iglesia, y no somos diferentes a la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido el mismo a lo largo de toda la historia de la humanidad. No han habido épocas en que los hombres hayan sido mejores. La historia de la humanidad es una historia continua de éxitos y derrotas, de fortalezas y debilidades, de levantarse y de caer, con una diferencia que hoy vemos que la caída es cada vez más profunda. Estamos más alejados de Dios que lo que estuvo el pueblo de Israel a pesar de todas sus rebeliones. Nosotros, como el Israel espiritual de Dios o la iglesia, no mostramos una historia diferente. Cuando ustedes miran en Apocalipsis capítulo 2 y 3, allí se da un diagnóstico de la iglesia en el primer siglo. Imagínense, es un diagnóstico que se da apenas 50 añitos después que el Señor Jesucristo ya no está. Apenas 50 años. ¿Y cuál es el diagnóstico que se da? Se mencionan 7 iglesias ahí en Apocalipsis 2 y 3. Primero la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 2, versículo 5, le habla el Señor a la iglesia, le hace un diagnóstico y le dice: arrepiéntete. Una iglesia que está problemada.
y había sido establecida, nada menos que por el apóstol. Y estaba problemada, fuera de la ruta en que tenía que estar. Y el llamado que recibe es: arrepiéntete. Luego está la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 10, y esa recibe aprobación, esa está caminando bien. Recibe aprobación por parte del Señor. La tercera es Pérgamo, en el capítulo 2, 16. Pérgamo también está caminando mal. Y el mensaje es: arrepiéntete, cambia, mira donde has caído. Así sucede también con Tiatira, capítulo 2, versículo 21 al 23. También es llamada de arrepentimiento. Así también sucede con Sardis, capítulo 3, versículo 3. Y la situación de esta iglesia era trágica. Dice allí: tú tienes nombre de que estás viva, pero la verdad es que estás muerta. Y la invitación es: arrepiéntete, cambia. Filadelfia, una iglesia pequeña, capítulo 3, versículo 10, esa recibe aprobación. Y la última, la Odisea, del capítulo 3, versículo 19, también recibe la amonestación: arrepiéntete. Saquemos un porcentaje. El 71% de la iglesia cristiana del primer siglo estaba aproblemada, rebelde, no haciendo lo que tenía que ser. Apenas un 29% tenía aprobación. Y estamos hablando del primer siglo, cuando el Señor Jesús no hacía ni 50 años que había muerto. Esta es la historia del hombre. La historia del creyente tendría que ser diferente, pero no es diferente. No es diferente. Sino que el creyente continuamente es amonestado por la misericordia de Dios a retomar la ruta que debe tomar. Moisés ya tenía una buena experiencia en conocer al ser humano. Por eso entonces, antes de entrar a la tierra prometida, toma al pueblo y le advierte: por favor, no se olviden de hacer esto y esto y esto. La presencia de Dios tiene que ser continua en sus vidas, tiene que ser continua en sus familias, tiene que ser continua en sus hogares. Si no, van a haber problemas. Por otro lado, Moisés tiene una sana preocupación también de advertirle, porque después de 40 años en el desierto, haber pasado tantas vicisitudes y llegar allí y estar mirando una tierra extraordinaria, de pronto podrían sentirse muy suficientes. Vencimos el desierto, 40 años. El desierto no pudo por nosotros. Aquí estamos ahora. Vamos a recibir la recompensa a nuestro esfuerzo. Algo de orgullo pudo haber habido. Y de pronto, si recordaban los miles que habían muerto en el desierto, podrían sentirse a lo mejor un poquito orgullosos de haber sobrevivido hasta esa instancia, haber sido capaces de soportarlo todo y recibir ahora una tierra extraordinaria. Y Moisés se encarga de aterrizarlos. En el capítulo 9, ahí mismo, de Deuteronomio, miremos los capítulos, versículos 1 y 2. Dice allí el capítulo 9, versículo 1 y 2. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo.
Una de esas era Jericó, que estaba en la ruta del pueblo de Israel. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién te sostendrá delante de los hijos de Anac? Moisés le hace una pregunta al pueblo bien interesante. Hemos llegado a la tierra prometida, pero hay un problema. No está desocupada. Y la gente que la ocupa no es cualquier cosa. Es gente ducha en la guerra. Es gente bien preparada. Es gente que está bien apertrechada. Hay ciudades amuralladas hasta el cielo, es decir, con murallas altísimas. Y ustedes vienen saliendo del desierto, ¿y qué es lo que tienen? No tienen armas. Unos cuantos palos, unas cuantas hachas rudimentarias, y van a entrar a poseer esa tierra. Ahora, ¿quién los va a sostener? ¿Quién los va a respaldar a ustedes en esta tarea? Yo creo que el pueblo en ese momento aterrizó bruscamente. De la felicidad de ver lo que iban a poseer, ahora era mirar la realidad que estaba ocupada. No en manos de gente inexperta. En los 40 años del desierto, solamente habían tenido una o dos batallas con los hijos de Anac, los pueblos de los hijos de Anac, 2 veces. No más en 40 años. Ahora, ¿qué sucede con un pueblo que no tiene experiencia continua de guerra? Ni siquiera tiene el ánimo ni la motivación para la guerra. Y es la pregunta que les hace Moisés: ¿quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a respaldar? ¿Cómo lo van a hacer? En otras palabras, ¿será que ahora que van a entrar en la tierra prometida, al Dios de Israel, el que les acompañó en el desierto, lo van a dejar de botado? ¿Se van a olvidar de él? ¿Ya no va a ser necesario? Y él comienza a recordar varias cosas. Versículo 3 al 6 del mismo capítulo. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le dice Moisés? Aterricen. No es por ustedes, no es la fuerza de ustedes, no es la capacidad de ustedes, no es la rectitud de ustedes, no es lo buenas personas que han sido, no es lo capaces que son. Ustedes son todo lo contrario a eso. Ustedes deberían haber muerto en el desierto. Pero como Dios hizo un pacto con sus padres, como Dios se comprometió con sus padres a darles una tierra que fluye leche y miel, por esa razón Dios los va a ayudar a entrar y poseer eso. ¿Saben que a veces pasa lo mismo a nosotros? A veces lo que somos y lo que tenemos no es porque lo hemos conseguido nosotros. Ha sido el esfuerzo de otros. Ha sido el compromiso de otros.
Ha sido el compromiso muchas veces de los padres que asumieron el pacto y la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Y luego cuando el hijo se ve con el diploma, ¡qué tremendo soy! No, eso no es así. Es el resultado de un compromiso de otros. Tú sí pusiste tu cuenta de esfuerzo. Pero hubieron otros que tomaron un compromiso, cumplieron su pacto e hicieron su tarea. Aquí pasó lo mismo con Dios, es lo que Moisés está diciendo al pueblo. Es un llamado ¿a qué? Al agradecimiento. Es un llamado al reconocimiento. Es un llamado a tener un correcto autoconcepto y a no pensar de nosotros más alto que lo que debemos pensar. Por eso el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, inspira a Pablo para decir esta palabra. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? Entonces, ¿por qué te haces dueño de ello? Lo que tienes lo has recibido con misericordia. Ejemplo sencillo. ¿Dónde compras el oxígeno que respiras? ¿Cuánto pagas por él? Pagas por el gas, pagas por la luz, pagas por muchas cosas, pero sin oxígeno. ¿Por qué hay oxígeno? Porque hace más de 3.000 años atrás Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, no voy a volver a destruir la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé y por eso hay tierra y por eso hay oxígeno. La fidelidad y la misericordia de Dios por 40 años con el pueblo de Israel es lo que está recordando de Moisés. La situación de la iglesia hoy es igual. En Apocalipsis, capítulo 3, 17, se le habla a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Se dice que esta iglesia representa el cristianismo moderno. Y esta iglesia, ¿qué decía? El Señor le habla a la iglesia y le dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese es el planteamiento de estos cristianos en la Odisea. La Odisea era una de las ciudades de mayor ingreso en la antigüedad. Sobre todo, uno de sus mayores ingresos es porque eran los productores del colibrio, un medicamento que se usaba para la enfermedad de los ojos. Por lo tanto, era una ciudad llena de dinero. Se dice que cuando esta ciudad afrontó un terremoto en el primer siglo, los fondos generales del Imperio Romano iban a enviar una ayuda a esta ciudad y los habitantes de la Odisea dijeron, no gracias, no necesitamos esa ayuda. Y esta filosofía de vida también había permeado la iglesia. Y esta iglesia decía lo mismo, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, ni de orientación, ni de control, ni de nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Y el Señor qué le dice a esta iglesia? ¿Saben? La verdad es todo lo contrario. Eres un desventurado, un pobre, un ciego, desnudo y miserable. Qué tremendo. Que un día usted y yo nos pongamos frente al espejo y digamos, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el espejo nos conteste, ¿sabes? Tú eres un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo y un miserable porque yo te lo digo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia.
¿Se fijan que no somos diferentes al pueblo de Israel? Por eso la Biblia dice que somos el Israel espiritual de Dios. Somos parte de Israel. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 7, Moisés les dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y el pueblo entonces se pregunta: ¿y por qué entonces vamos a entrar a la tierra prometida? La respuesta es simple: la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La gracia de Dios. En otras palabras, no recibir lo que merecemos, sino desde el punto de vista de Dios, cuidar que recibamos lo que necesitamos. Y Moisés concluye el discurso al pueblo de Israel en el capítulo 10, versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Moisés dice: esta es la fórmula tan sencilla para que tengas éxito en la tierra prometida. Haz lo que Dios te ha pedido hacer. Cumple con todos los mandamientos de Dios. Cumple con todos sus estatutos. Lo que Dios te ha pedido en cuanto a tu vida, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu tiempo, en cuanto a tu dinero, cúmplelo. Y de esta manera prosperarás. Allí está el discurso de Moisés preparando al pueblo a entrar. La pregunta ahora: ¿en quién va a recaer la responsabilidad de mantener esto? ¿Quiénes son los que van a tener que mantener esa fidelidad a Dios? Aunque nos parezca extraño, no son los sacerdotes. Aquí para nada se ha mencionado a los sacerdotes del pueblo de Israel. Miren en quién recae la responsabilidad. Volvamos otra vez al capítulo 6 de Deuteronomio. Y vamos a ver que no es diferente a la situación de hoy. ¿En quién recae esta responsabilidad? ¿De que una familia vive en una tierra prometida o no? ¿En quién recae la responsabilidad de que un pueblo vive en una familia, en una tierra prometida o no? ¿En quién recae la responsabilidad? En Deuteronomio 6 dice, versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, papá, tu hijo, y el hijo de tu hijo, tus nietos y bisnietos. ¿En quién recae la responsabilidad? Las damas todas van a gritar: el papá. Y yo les voy a contradecir. Les voy a decir papá y mamá. Veamos los versículos 5 al 9 del capítulo 6. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las, plural, repetirás a tus hijos. Que está hablando de los padres. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Quién andaba en la casa? La madre. ¿Quién andaba en el camino? El padre que trabajaba
y al acostarte y cuando te levantes. A esta porción que está aquí, la cultura hebrea le llama el Shema. ¿Qué es el Shema? Es la oración diaria, cotidiana en la familia judía. Estos versículos 5 al 9 son los que la familia judía hasta hoy, cada día, la repite en su casa como una oración cotidiana. ¿Por qué lo hacen? Porque a través de esa repetición, a través de esa oración cotidiana que la hacen 3 veces al día, están dando testimonio que desean y anhelan la presencia de Dios en su familia, porque allí es donde va a recaer la responsabilidad ahora del triunfo al entrar en la tierra prometida. La clave es la familia. Es increíble lo que está aquí. La responsabilidad no está en los sacerdotes. No le habla a los sacerdotes Moisés. Le habla a la familia, al padre y a la madre. Pero no es solamente repetir una oración 3 veces al día. Es más que eso. Fíjense el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No es solo una repetición. La repetición simplemente acompaña el ejemplo y el modelo. Es un llamado a los padres a modelar la presencia de Dios en la familia. Y ese ejemplo y ese modelo va acompañado de la repetición de la oración. Esa es la cultura hebrea. Primero la práctica y luego la teoría. En nuestra cultura occidental es completamente al revés. Primero la teoría y luego la teoría, y sigue la teoría y alguna vez viene la práctica. ¿Se han fijado que todos decimos cómo tiene que ser de bueno un gobierno y nunca hemos manejado ni siquiera el gobierno de nuestra casa bien? Pero podemos decir cómo manejar el gobierno de Colombia. Dios, con mucho sentido del humor, nos podría decir: arregla primero el gobierno de tu casa antes que critiques el gobierno de tu país. Si no puedes ser lo poco, ¿qué vas a poder en lo mucho? En Jesús vemos exactamente lo mismo. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas dice: de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero a hacer y luego enseñar. Pero los occidentales somos teóricos. Y los latinos más. Porque los americanos y los europeos son más pragmáticos. Nosotros somos filosóficos. Nos juntamos 5 latinos desocupados y arreglamos el mundo. Esa es nuestra filosofía. El legado italiano y español. Los españoles mal genios y flojos y los italianos dramáticos. Esa es nuestra herencia. Hubiera sido buena una herencia alemana, seríamos más pragmáticos. Pero esa es nuestra herencia, tenemos que lidiar con ella. En tercer lugar, es tarea de la pareja. Vamos bien. A veces las mujeres toman ciertos conceptos cristianos un poquito aislados, ¿no? Y dicen: el hombre es el responsable de todo. Es cierto, eso dice la Biblia, pero eso no excluye la responsabilidad de la mujer. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En los 10 mandamientos se les nombra a los dos.
Ambos tienen que ser honrados. Ambos tienen que ser respetados. Y la honra y el respeto viene como consecuencia del conocimiento. Y el conocimiento es consecuencia de la enseñanza. Y en Proverbios 6:20 se complementa esta idea. Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: guarda conmigo el mandamiento de tu padre. Aquí las damas quedan contentas. El padre tiene toda la responsabilidad de enseñar. Pero te digo que sí, y no dejes la enseñanza de tu madre. Ambos tienen la responsabilidad educativa. Ambos tienen la responsabilidad de disciplinar. Ambos tienen la responsabilidad de orientar. Ambos son responsables de conducir su familia ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero ¿cómo lo van a hacer? Recordando lo que Moisés les dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma, y guardarás sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos, aunque te duela. Porque ese es el problema. Hay mandamientos de Dios que son agradables de cumplir. Si tienes necesidad, ora y pide. Eso no duele. Eso no duele. Pero cuando dice, ama a tu enemigo y no tomes venganza sobre él, eso duele. Eso duele. Por eso que cuando Chile llegó a Colombia, yo no me reí y dije, pobre Colombia. Yo no me reí en absoluto. El punto crítico de nuestra sociedad actual está ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. Conocemos lo que hay que hacer. Y si somos creyentes, hemos escuchado alguna vez lo que Dios nos pide hacer. Ahora, dice la palabra, transmítelo a tu familia. Transmítelo a tu familia. Porque papá y mamá son los responsables ante Dios de conducir la familia a una tierra prometida, al equilibrio, a la armonía, al bienestar, papá y mamá. Pero ¿con qué nos encontramos muchas veces? Él no lo quiere hacer. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Ella no lo quiere hacer. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Yo lo dejo que él decida. O él dice, bueno, yo dejo que ella decida porque ella es dinamita y yo no quiero problemas. Y vemos que las cosas no se hacen bien. Y les digo una cosa, mientras los hijos son pequeños, podamos darnos el lujo de meter los pies en muchas cosas porque ellos no se dan cuenta. Pero cuando van creciendo, me contaba Eugenia, por ejemplo, una experiencia con mi nieto Esteban. Esteban se estaba ahí atrás con ella. Entonces parece que estaba un poco inquieto Esteban. Entonces Eugenia le dijo, mire, está quieto porque allá está tu abuelo y él es el jefe aquí de la iglesia. Y Esteban la miró y le dijo, no, abuelita, el jefe es Dios. Ojo, ya cumplió los 5 años. Y se estaba aprendiendo algo. Ya sabe. Él nos observa. Él nos observa.
responsabilidad tremenda en el día de hoy. No solamente los hogares de los incrédulos están en crisis, también los hogares de los creyentes. La responsabilidad que Dios le ha entregado a padre y madre no es pasiva, es activa. Y a veces papá tendrá que corregir a la mamá o mamá tendrá que corregir al papá en asuntos espirituales. En otros tendrá que aceptar decisiones, pero en asuntos espirituales no. Miremos el ejemplo. Segunda de Samuel 6, 20 al 23. Segunda de Samuel 6, 20 al 23. ¿Ya lo encontró? Ojo varones, aquí está la autoridad que Dios les da. Dice así, 6, 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa, el rey David. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, irónicamente, obviamente, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Era cosa seria, Mical. David es el rey, miren lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque David había quedado en paños menores, había salido a la calle a alabar a Dios junto con el pueblo, y a su esposa no le había gustado eso. Y ahora cuando David vuelve, le hace la crítica fuerte. Entonces David respondió a Mical, tienes toda la razón, mi amor, no lo vuelvo a hacer. ¿Dice eso la Biblia? Vamos a ver. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué le está diciendo David? Tu opinión no va a ser freno para que yo haga la voluntad de Dios. ¡Qué error! Cuando uno de los cónyuges no se atreve a corregir el error espiritual del otro cónyuge por una supuesta obediencia. Dejémoslo en las manos de Dios. Dios no va a tomar lo que a mí me toca hacer. A veces, varones cristianos se les sueltan los pantalones y no se atreven a corregir espiritualmente los errores de su cónyuge, y no se dan cuenta que estos errores, ¿dónde van a repercutir? En los hijos. ¿Y qué responsabilidad se nos dio de que eso no sucediera? Fíjense bien. Si nuestros hijos van mal, no es responsabilidad del pastor. Será responsabilidad del pastor si no dio la instrucción adecuada. Pero ¿de quién será la responsabilidad si la instrucción se ha dado? ¿De quién será? ¿Puedo yo culpar a alguien por los problemas de mis hijos? No. No puedo. Ahora, miren el resultado, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Con esa acción, Dios le está diciendo a Mical, tu esposo tenía la razón.
y no tendrás hijos hasta que no te arrepientas. Y Mical nunca se arrepintió. Pero veamos también lo que la mujer debe hacer. Génesis 17, 9 al 14. Y es bien interesante que la Biblia nos muestra ejemplos de hombres reales y de hombres importantes. Génesis 17, 9 al 14. ¿Ya lo encontraron? Atentas, mujeres. Esto es lo que Dios pide de ustedes, lo que vamos a leer ahora. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará en pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿A que no se imaginan quién desobedeció esto? Moisés, el mismo que está dando el discurso. Por algo está haciendo tanto énfasis Moisés en la familia y en los padres, porque él mismo vivió la experiencia. Veamos lo que pasó. Éxodo 4, 24 al 26. Es bien interesante. Éxodo 4, 24 al 26. Moisés ya ha hablado con Dios en el Sinaí. Y Moisés ya aceptó la tarea de ser el liberador de Egipto. Va a su casa a tomar su esposa, a tomar sus hijos, porque tiene que venirse a Egipto, a hablar con Faraón y comenzar la tarea de sacar al pueblo de Israel. Y va camino de Egipto. Y dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. De alguna manera Dios quiso hacer algo en la vida de Moisés. Extraño. Si apenas unos días Dios lo había bendecido en el Sinaí y lo había comisionado como libertador de Israel. Y ahora lo quiere liquidar, lo quiere acabar. ¿Por qué? Ni del versículo 25. Entonces Séfora, su mujer, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego mí. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué había pasado? Moisésito no había querido circuncidar a su hijo. No le pareció necesario. Y él sabía de la orden. Sabía que su hijo tenía que ser circuncidado, pero a él no le pareció bien hacerlo. Y ocurre que en Madián, donde él estaba viviendo, su suegro era sacerdote. Y en Madián la práctica de la circuncisión se respetaba. Yo creo que varias veces su mujer le dijo: Moisés, sería bueno que cumpliéramos con la orden. Moisés, no seas terco. Moisés, no seas porfiado. Si tú vas a ser el libertador de Israel, ¿cómo lo vas a hacer siendo infiel? ¿Y qué hace la mujer? Vamos a quedar que en silencio.
qué hace la esposa? Imagínense, no es un bebé de 8 días, el hijo de Moisés. Ya tenía quizás por ahí unos 2 o 3 años. Lo toma, coge un pedernal, le baja los pantaloncillos y ¡pah!, lo circuncida. Es la única circuncisión en la Biblia hecha por una mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Seguramente Moisés lloró: no lo haga, le va a doler, no lo haga, qué terrible. Lo hago, hay que obedecer a Dios. Y tú tienes que obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta que la mujer también tiene responsabilidad educativa? También. Entonces, usted, mujer cristiana, ¿qué hace cuando su esposo le propone hacer algo que es desobedecer a Dios? ¿Qué hace? ¿Lo acompaña? ¿Lo aconita? Dice: hay que someterse. ¿Qué hace? Repito, mientras los hijos sean pequeños, se puede hacer esa medida de tareas. Pero cuando van creciendo, se van a dar cuenta. Y peor si vienen a la iglesia, porque las clases de niños están aprendiendo lo que tienen que hacer. La ordenanza de Moisés. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres y las madres? ¿Sí? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¿Estamos llamados a ser pasivos los varones con una esposa que no quiere vivir espiritualmente bien? La respuesta es no. ¿Están llamadas a ser pasivas las esposas que su esposo no quiere vivir o no quiere obedecer a Dios? La respuesta es no, si no, se vuelve cómplice. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Esta es nuestra responsabilidad. Y concluyo con lo siguiente. ¿Y qué papel tienen los abuelos? Porque aquí también se mencionó a los abuelos. Tú, tu hijo y los hijos de tu hijo. Los abuelos no están llamados a chocheras. Los abuelos también están llamados con prudencia a una tarea educativa, sin pasar por encima de los padres, pero colaborando en la tarea educativa. Miren el ejemplo de Timoteo. ¿Por qué Timoteo llegó a hacer lo que llegó a hacer? La Biblia lo dice: por lo que tu abuela Loida te enseñó. El mejor discípulo de Pablo. No existen los abuelos consentidores en la Biblia. También tienen una función educativa. También tienen una función. Terminamos con una pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Hay cosas que corregir? ¿Hay cosas que corregir? No hay cosas que corregir. Por favor, díganle que están al lado: a pesar de todo, me cae bien el pastor. Vamos a orar, vamos a orar en el pie, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Ahí con nuestra cabeza inclinada,
aspiraciones que usted tiene como familia. Y es legítimo que las tenga. Esas aspiraciones que usted tiene son la tierra prometida a la cual usted espera entrar. Y tiene todo un derecho. Porque la promesa del Señor Jesús es que Él nos había dado una vida plena y abundante. Pero si quiere entrar a disfrutar de esas aspiraciones que tiene como familia, hay algo que cumplir, hay algo que hacer. La presencia de Dios tiene que ser legítima en nuestras vidas y nuestra obediencia completa a Él en todo. La misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros y no se apartará. Es un pacto que Él ha hecho. Pero qué bueno si junto con la misericordia ahora disfrutamos del amor de Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Es más que filosofía, es más que psicología. Eres tú hablando, Señor, a nuestro corazón, porque tu Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que estamos escuchando es una respuesta a nuestra necesidad. Anhelamos la armonía familiar. Anhelamos el caminar de acuerdo. Anhelamos que nuestros hijos, Señor, crezcan felices y alcancen vidas significativas. Y ese es tu propósito, eso tú también lo quieres. Pero qué bueno saber que contigo, Señor, contigo lo podemos lograr. Gracias porque eres un Dios que se interesa en nuestra realidad y nos habla con palabras reales. Si tú quieres un nuevo comienzo para tu vida familiar, y si tu esposo está ahí al lado y quieres un nuevo comienzo, solo levanta tu mano. Y eso será decirle, Señor, yo acepto el desafío de Moisés, Señor, porque quiero la tierra prometida. Quiero que esas aspiraciones que tenemos como matrimonio, como familia, se vean realizadas, Señor. Y no va a ser solo por nuestro esfuerzo, será con tu ayuda, con tu dirección. Si de pronto vives una situación donde espiritualmente tienes que pelear por tu cónyuge y reclamarlo delante de Dios, levanta tu mano y dile, Señor, yo reclamo la vida de mi cónyuge. Intercedo por él, interrumpo cualquier cosa que pueda pasar en la vida de él. Porque mi obediencia será la prenda de garantía que tú vas a actuar. Padre, gracias en esta instante por cada mano levantada, Señor. Trae bendición sobre bendición, Señor. Especialmente en las familias que están recién comenzando con matrimonios jóvenes, Señor. Gracias porque tu presencia hace la diferencia y nuestra obediencia trae las buenas consecuencias de la diferencia. Gracias, Señor, por tu misericordia con nuestras necesidades. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por responder a todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Enséñanos también a ser fiel contigo. Gracias, Señor, por cada ofrenda, por cada diezmo que proviene de un corazón agradecido y fiel. Sé tú, Señor, bendiciendo y sobrebendiciendo, como dice tu palabra. Gracias porque quedamos en tus manos y en esa seguridad de que hemos sido traídos aquí, así también somos llevados a nuestros hogares. Bendice de una manera muy especial las personas que nos visitaron hoy.
Extiende tu mano sobre ellos, Señor, y bendícelos. Y confirma en ellos también esta palabra que han escuchado. Te damos muchas gracias. En el nombre de